de Zárate. Ya te cuento. Bueno, pues ya estamos. Señor don Buenas Rodolfo Ruiz, noches. ciclista número 1 de Puebla. Don Javier Gutiérrez ¿Qué pasó, Telles, Chucho? pues nada, aquí viendo cómo pasa el tiempo. Nos Don anotamos de Alberto tránsito. Rentería Torres, mucho gusto, muchas gracias Hola, por hola. venir al programa. Gracias a ustedes por la invitación. Experto en temas digitales, se metió desde muy joven a pues, estos asuntos de páginas web, de redes sociales, de todo esto. Y ahora ya anda metido, dice él, en inteligencia artificial, cosa que yo no entiendo, pero bueno, ahorita nos entraremos. Que nos explique qué es la inteligencia artificial. Pues es una inteligencia que no es natural, Es sino correcto. es artificial. Hoy en la mañana leía un artículo de un premio Nobel de Química, Ujú. no sé cómo se llama, que es el director de Google Deep, no sé qué, esta cosa donde llevan el tema de inteligencia Ujú. artificial. En una Un entrevista, químico. sí, es un químico, bueno, es un premio Nobel de De Química, química. y decía este señor que se necesita un puñado de esfuerzos y de logros antes de que la inteligencia artificial pueda ser más que la inteligencia humana. Esto lo dice el encargado del Departamento de Inteligencia Artificial de Google. Claro. Entonces, ¿por qué nos espanta la inteligencia artificial? Bueno, pues primero, la realidad es que la inteligencia artificial ya superó los test de coeficiente intelectual. En promedio, digamos, el modelo, los humanos tenemos 100, 110 en los test de inteligencia artificial. Hoy, ChatGPT, la versión que ya va a ser la versión 5, que es 4O, ya supera en 120 puntos la prueba. En 120 puntos. 120 puntos. El promedio es 110, 100, nació, digamos, Y internacional. el chat anda en 220. 120. A 120, 120. 120. Es decir, ya logró establecer en procesos, es importante, de razonamiento. Es decir, la realidad es que la inteligencia artificial todavía no llega al tema de la empatía, el entendimiento humano, pero sí en temas de razonamiento y en temas de procesamiento de grandes cantidades de información, lo que sí ha logrado la inteligencia artificial es superarnos. Y lo que va a ayudar esto es básicamente a hacer más simples las tareas cotidianas. No es que nos espante, la realidad es que Yuval Noah Harari lo acaba de decir, es decir, él sí está espantado, ¿no? O sea, en su último libro lo que El dice Nexus, él, sí, sí. lo que él dice Yuval es, estamos creando una inteligencia que no sabemos si somos capaces de controlar. Y eso también es real, es decir, hace unos días. Parece película de ciencia ficción, ¿no? Exactamente. Hace unos días un robot, ¿no? En Japón, un robot que está diseñado para vigilar una oficina, prendió a otros robots que estaban dedicados a hacer labores de limpieza y a otro tipo de actividades. Lo que se ve en el video, ¿no? Que es interesante, es que les dice, vengan, vamos a caminar o vamos a mi casa, ¿no? O sea, les pone una trampa. Y le El dice, propio no, video. le dice el otro, ¿cuál casa si no tengo casa? Pero lo que sí está sucediendo, digamos, y uno de los principales, digamos, a este momento, detractores es Yuval, en términos de hasta dónde Bueno, podemos Yuval llegar. es el más famoso de los Bueno, detractores, claro, porque hay muchos otros. claro. Sin embargo, lo que sí es importante decir, a ver, ¿para qué sí nos puede usar? Hay como tres grandes fuentes, ¿no? La primera es la versión muy optimista. Nos va a ayudar a resolver todo, cosa que no es cierta. La segunda, la versión moderada, que lo que te dice es, nos va a ayudar a resolver ciertas cosas, a automatizar ciertos procesos, como por ejemplo, hoy BMW ya tiene un robot que es 30 veces más eficiente que una persona en un armador. A ver, pero un robot que está en una línea de pues, producción de autos, ¿tiene inteligencia artificial o está programado para responder a determinadas ejecuciones? Porque esto ya desde hace muchos años Claro. se viene haciendo. Yo lo que entiendo, por lo que he leído, es que el hombre ha creado una serie de premisas de lógica, no razonamiento, yo ahí no le entro, creo que no es razonamiento, pero digamos de consecuencias lógicas, matemáticas, aritméticas, para conseguir objetivos. Los algoritmos. Eso es la Es parte correcto. que significaría la búsqueda y el ponerte en contacto con las cosas de acuerdo al algoritmo. O Pero programar ciertas conductas. Automatizarlo. sí, Automatizarlo. no, pero cuando tú le dices al aparato, IA, este, fulano de tal o X cosa,
ese mecanismo que hay dentro de pues, el dispositivo se conecta con todas las fuentes de información a las que está conectado, saca las palabras, y te puede construir una idea. Eso es lo que entiendo que significa la inteligencia artificial. La parte de la robótica va ligada de otro asunto de la inteligencia artificial. Va ligada de la misma manera. Yo también creo que es parte de lo mismo. Los robots originales, como bien lo planteas, solo lo que hacían era procesos de automatización. Ajá, Con repetición de repetición, movimientos. tornillos y movimientos. Ajá. Hoy lo que hacen es este mismo movimiento, lo que le dicen a la inteligencia artificial, ahora aprende y ve cómo lo puedes optimizar. Aprende y razona. Es decir, cómo lo puedes optimizar es un tema de hacer más eficiente el proceso. Y entonces lo que dice, en lugar de hacerlo con 5 vueltas y te dice, necesito un torniquete, una herramienta que haga esto, y lo que hace es le retroalimenta al sistema. Sí, pero eso es razonamiento. Yo ahí entraría temas filosóficos y de lógica, que para mí el razonamiento es otra cosa totalmente diferente. Pero es una consecuencia de la repetición, de hecho, y de la cantidad de información que maneja el robot. Sí. Cosa que nosotros, los seres humanos, no tenemos la capacidad de manejar tanta información. Pero el robot también va aprendiendo. Esa es la Y entonces, capacidad. cuando aprende, razona. Así es. Y al O da momento una de solución razonar, pues, distinta. Exacto. El tema es, ¿qué estamos viendo? Los niveles de inteligencia artificial. El primero es el que tú planteas, es decir, tengo La una automatización. tengo una gran capacidad de tomar información de todos lados, ¿no? Ujú. Y esa información sintetizarla y darte un resultado en función de lo que me digas. Mm. Busca toda la información sobre periodismo y escribe un libro sobre periodismo. ¿Ok? Va, atrapa todo y escribe un libro de periodismo. Pero ahora dile, quiero un libro de periodismo con enfoque en narrativa, en un género concreto. Periodismo militante. Sigues teniendo un tema de información, pero si después le preguntas, oye, ¿qué es el siguiente nivel? Sobre esta información que tienes, vamos a escribir un libro y tú le das las instrucciones, que hable sobre A, B, C, D, periodismo de ficción, periodismo no sé qué, pero con un enfoque humano, con un enfoque tecnológico. Y eso lo que hace es atrapa toda esa información, la procesa, o la razona, o lo procesa, el que decir, puede ser procesamiento de datos, y lo que hace es te entrega algo que no existe y que es único Entonces no en es función de la razonable. información. Sí, porque procesa toda la información. Oye, Alberto, ¿Qué es lo que Eso hacemos nosotros? Es una deducción de datos, de frecuencia de datos, de números, pero no de razonamiento. Es que esto es razonar, ¿no? Oye, Razonar Alberto, es otra pero cosa, finalmente, pues, el un robot, una el máquina, siempre el concepto del alma, el concepto de responderá la como verdad, consecuencia o sea, de la es otro alimentación que el hombre Ese le es un ponga. tema, así es. Siempre. Entonces, si se le acaba la pila o no se le programa para hacer tal función, no va a sustituir a la inteligencia humana, jamás. No. A ver, de hecho hay, y en ese tema es los sesgos que tiene La inteligencia artificial. humana promedio ya la superó. ya la superó. Pero también el reto importante es, tiene sesgos, ¿no? O sea, si yo programo una inteligencia artificial, que fue sucedió al principio, pues la inteligencia artificial pues, tenía problemas de género, ¿no? Tenía problemas de raza. Sin embargo, ha aprendido, es decir, lo que hace es, a ver, le das otra vez, todo esto es lo de género que tienes que aprender. Se lo enseñas. Es como educar a un niño. Yo empiezo a educar a un niño y le voy dando lo que yo quiero, con mis sesgos de padre que yo puedo tener. Y esos sesgos probablemente los repita o los tenga cuando él crezca. Sin embargo, lo que está sucediendo ahora es que la inteligencia artificial en su siguiente nivel empieza a autoaprender. Y como no solo tiene la información que yo le doy, imaginemos que empieza a buscar a otro tipo de padres. Y ese otro tipo de padres le va quitando estos sesgos. Y él va tomando, ¿no?, de todo este aprendizaje lo que cree que es mejor en función de lo que originalmente fue programado. Y eso permite que tenga mejoras. Y lo que vamos a ver es que las inteligencias artificiales, o la inteligencia artificial hoy, lo que hace es está aprendiendo, el gran tema es que está aprendiendo de millones de personas que la alimentamos. Es que Porque todos los días, con lo que tú buscas, con lo que tú haces, con lo que escribes, le estás enseñando. esa gran inteligencia artificial se alimenta. Un ser humano no tiene la capacidad de absorber todo eso. Pero, o sea, a mí me gustaría que nos dijeras si hay posibilidades de enfrentarnos a un autómata con inteligencia artificial que tome decisiones a su criterio en función de la información que tiene. A ver, es un escenario y hay una hipótesis. Es que eso es lo que probable. Yuval... Sí, es cierto. Sí, es decir, sí es cierto. Es decir, no.
imaginemos en este momento que todo lo que conocemos cambia todos los días. Y cada vez, digo, ya pasó en los laboratorios de GPT, de ChatGPT, apagaron una inteligencia artificial que ya estaba conversando con ella misma. Eso, o sea, era un escenario probable, ya se dio, ¿no? Lo que estamos viendo en este momento es, ¿se puede dar? Sí, sin duda. ¿Puede un autómata empezar a tomar decisiones con la información que tiene? Es muy probable. Y ese es el último, digamos, el eje más catastrófico de lo que se está planteando. Nos va a superar y va a tomar decisiones por nosotros y va a ser lo que pasaba en esta película de Skynet. Probable, sí. Estamos viendo inteligencia artificial que ya responde a cosas que definitivamente ni siquiera habían previsto que iba a Sí. suceder. ¿Hay forma de sustituir a Trump con la inteligencia artificial? Sí. A ver, ¿Será por eso que Musk está ahí? yo creo que tiene que ver mucho más con el tema de automatizar las decisiones de gobierno de Eso. forma eficiente. Sí. Sin embargo, ojo, yo creo que todavía, y no está, es decir, si tú me dices hoy, yo pongo a cualquier político frente a una inteligencia artificial a tomar decisiones de política pública, en términos de datos y objetivos, yo te diría que la inteligencia artificial puede ser superior. Pero en términos de empatía y entender contextos humanos, por supuesto que no va a tomar esa decisión. Recientemente, hace 3 días, una inteligencia artificial, Gemini, recomendó a una persona morir. Es decir, una persona que estaba Con diciendo, base en la información que hay en el universo de las cosas. es por un lado sí, pero por el otro, con lo que ello mismo está siendo alimentada. Ahí es donde el razonamiento no existe. Por eso yo, Sí, hay o sea, una razón, habría que traer a un filósofo y ponerlo a platicar. eso me parece Ok, interesante. ahí hay un asunto delicado. Pero, o sea, todo lo que No va a leímos tener que la empatía. escribió hace 3 años. Pero en eso Oppenheimer. están trabajando. Digamos, se Oppenheimer trabaja en el hace, plano de las emociones. hace 3 Todavía años. va lejos, pero sí. Oppenheimer hace 3 años o 4 cuando sacó su libro que causó sensación, de que nos explicaba que llegaba a Japón y en la recepción del hotel ya no había seres humanos, sino había robots y no entrabas en contacto con nadie, sino que todo estaba robotizado totalmente. La tarjeta que te daban los buenos días y todo con el nombre que tú habías dado en el registro. Sí, Y los autos que no necesitan pues conductor y los trenes y no sé qué tantas cosas nos explicaba Sí, sí. hace unos años Oppenheimer. Ahora esto ya está superado. En el tema, por ejemplo, de la gastronomía, es interesantísimo los restaurantes que son digitales y que tú le pinchas al iPad o al aparato que te den y en ese momento los robots que están en la cocina comienzan a preparar en línea lo que estás pidiendo y otro robot lo recoge y te lo lleva a la mesa, ¿no? Y no tienes contacto con nadie. Esto, los supersónicos. No, los supersónicos, sí. ¿Te acuerdas de los supersónicos? O sea, Sin duda. ¿a eso estamos llegando o ya lo Ya, superamos? a ver, ya Moss acaba de presentar El Tesla, chip los dentro de la robots. persona, sí, sí, sí. O sea, los robots que presentó hace unos meses conversan contigo, son cantineros, son En la compañeros. feria de Pekín o de no sé dónde, sí. Está- sí. en Estados Unidos hay, por ejemplo, aplicaciones de terapia, hasta terapeutas, que lo ese que es no otro, tienen, la salud. las que no tienen, Intervenciones quirúrgicas peligrosas a través de un robot y con inteligencia artificial. que son procesos que no solo es la automatización del procedimiento, hablando de los robots que intervienen, sino que tienen que entender cómo funciona el cuerpo humano para saber dónde está la vena que no tienen que cortar. Pero al final la parte que no tienen es la empática, la parte de humanidad que tenemos nosotros. Es decir, este robot que de ahí se muérete, pues lo que lo dice es en base al razonamiento que hace que una persona que tiene estas enfermedades, estas características, ¿no? Pues lo mejor es hacer lo que hoy muchos denominan la eutanasia, ¿no? Pero lo que le dice es muérete, ¿no? Sin embargo, esa empatía, que no se la diría ningún médico ni ningún especialista, por supuesto es lo que falta. Y eso difícilmente todavía se ve que se vaya a alcanzar. Y no se está entrenando. Lo que se está entrenando más bien es que cada vez tenga mayor capacidad de conocimiento para hacer tareas que en el tercer nivel tengas asistentes, ¿no? Y asistentes que, por ejemplo, ayer Perexipity, ¿no? Lo que hizo fue sacar un asistente de compras. ¿Qué hace? Tú Te le busca dices, los mejores precios, los localiza, hace los pedidos, y los etcétera. compra y te los entrega. Y se resurte. Y El cada inventario vez- lo maneja, lo controla. Faltan 3 piezas y las manda a pedir. Si no, no es una maravilla eso. Y cada vez lo que Una va a hacer maravilla. es que va a aprender de ti.
Alguien me decía recientemente, oye, tú vas a cambiar, ¿por qué usas más ChatGPT y Gemini, la que usen? Decía, porque todos estamos entrenando una inteligencia artificial con base a nuestros datos. Claro. Tú pregúntale hoy a la inteligencia artificial que utilizan ustedes, ¿no? Díganle, Yo no uso. con base a la información que los que la usan, con base a la información en la que hemos interactuado, dime qué conoces de mí y qué debo mejorar. Y es impresionante las respuestas. Imagínate nada más. ¿No? O sea, te está diciendo, tú eres esto, eres workahólico, eres trabajador, eres tal, multidisciplinario, pero tienes que cuidar esto. Y te da recomendaciones en función de temas de salud que tienen su base de datos. Hijo, no, pero, Pero- ¿le confiarías tu vida a una máquina? No, o sea, pero lo que Pero la tienes es máquina una en buena medida referencia. sabe de Pues tu no vida. la uses. Es una En la referencia. medida Pero que no hay la manera usas. de no usarla. No, con ¿cómo el, no? como en el celular. No. En el O sea, celular. el celular es una máquina. Sí, que pero digamos el que celular te dice que tú desactives la parte de la inteligencia del Siri, de todo esto, si no pero- quieres entrar en esa dinámica. Pero la puedes desactivar y te sigue escuchando. Sí, claro. eso es otra cosa. Pero bueno, Oye, Y los Alberto, robots espérame, siguen. en el ¿Cuál- periodismo, Perdón. el Wall Street Journal o el Washington Post, no Wall me Street acuerdo Journal. cuál Los dos leí ya. el otro día. Bueno, viene una nota sobre México, X, una nota que te traduce, y luego viene dice en síntesis o algo así, y un párrafo como de 8 líneas, con una redacción diferente a la de la nota. Entonces le pinchas y te dice, esta información, esas 8 o 9 líneas, han sido generadas con inteligencia artificial de acuerdo a la redacción original de los reporteros Juan, Pedro, Guillermo, y comparada con informaciones similares aparecidas en otros medios. Así es. Madres. Eso sí está impresionante. Ya no tienes que leer varios periódicos para tener una idea. ¿verdad? Estás leyendo el periódico de mañana. Oye, Alberto, Sí. a ver, cuando aparece la revolución industrial, hay revueltas para destruir las máquinas. Tú, echando a volar un poco la imaginación, adviertes, la robótica, la inteligencia, va a desplazar a millones y millones de personas en el mundo. Así es. Adviertes una consecuencia humana con respecto a la presencia ominosa, amenazante de la máquina. Si no se hace algo, sí. Es decir, ¿qué va a suceder? Lo que va a suceder es que muchos empleos están siendo desplazados. Claro, ¿no? claro. Tú lo acabas de poner, periodismo, un abogado en Estados Unidos. Los abogados en Estados Unidos son carísimos. Los abogados ya no los vamos a necesitar porque va a haber Contadores. machotes de información y va a haber juzgadores con inteligencia artificial. ¿Qué hay que prever para esto? Es decir, lo que hay que prever es qué hacer con todos los que vamos a estar fuera de esta Pues dedicarnos a tendencia. pintar, dedicarnos Es a que pasear. esa es la otra, es decir, dedicarnos para eso a- está el salario universal originalmente, Sí. se crea con el concepto de, en algún momento, hacer programas de televisión por internet. la humanidad, lo que va a suceder con la humanidad es que va a ser desplazada por la tecnología. En ese momento no se hablaba de la inteligencia artificial, se hablaba de la tecnología. Hoy con la inteligencia artificial lo que tienes que hacer es empezarte a mover, ¿no? Para decir, a ver, ¿cómo los gobiernos van a decir que tantos contadores no van a tener empleo, tantos administradores no van a tener empleo? Tienes que tener, Pero va a haber como otros país, trabajos. es que ese es el reto. Como país tienes que tener una visión, de decir, ¿esto cómo me va a afectar y desde este momento? Para poder hacer cambios en el sector educativo, que estamos terribles en general en América Latina, en el mundo, en América Latina principalmente, y a partir de ahí ver cómo esos cambios no generan estas Pero revueltas entonces no sociales. es Tienes una que preverlo. herramienta con un servicio social. Reglamentar el uso. Regularla, y Regular. regularla y prever políticas públicas en función de las personas que van a ser desplazadas o van a cambiar No su es una actividad. herramienta con sentido social. No, a ver, es una herramienta es que el tecnológica sentido social se le da al creador, yo creo. No, O sea, yo puedo poner una máquina, puedo poner, digamos, No, una serie de entonces máquinas. No, no es razona. empática. No, sí, yo creo que sí es razona. empática, sí razona. Digamos, en términos A ver, que educativos. se abra el debate, que opine la gente. ¿Qué dice el pueblo? Una parte O importante. sea, una IA, para Sí. decirlo de una manera rápida, puede discernir entre la maldad y la estupidez. Eso es razonamiento. A ver, espérame. Eso fue la pregunta. ¿Puede discernir entre esto es malo o esto es estúpido? Sí, con base en información disponible, sí. Ay, ay, Exacto. Y te va a dar, y va a razonar en función de esos datos. Yo ahí pongo dudas. Y yo sí creo que puede tener un sentido social. Si yo a una máquina le pongo varios de los mejores programas educativos del mundo Sí. y le pido, a ver, ¿cuál de Eso. estos programas educativos modelo en el mundo se adaptaría mejor a las circunstancias de México? Me va a dar un resultado. Te va a decir primero que cambies de gobierno.
A lo mejor. Pero me va a dar un resultado y eso es un beneficio social. Sí, Claro. y vuelvo a tomar el tema, es decir, cuando lo que tienen que ver los gobiernos es, ¿esto cómo va a impactar en la sociedad? Tengo que hacer cambios en la educación, darle competencias a los funcionarios públicos van a ser totalmente algunos desplazados, ¿no? Los políticos, el problema es que los políticos Tendrían que son ser más análogos. competentes en estas Sí, materias. tenemos políticos y empresarios análogos en una sociedad ya no con tecnologías, en una sociedad con inteligencia artificial. Y la brecha es brutal. ¿Por qué? Porque entonces las decisiones las tomo en función de mi paradigma y no en función del estado de la ciencia A y del ver, arte. el paladar, el olfato, No. el tacto, ¿los pueden suplir? No. Pues te voy a decir que sí, porque de eso he leído, porque es mi mundo. Resulta que ya salió ahora un robot, una cosa de estas, que percibe olores a través de los componentes que Químicos. tienen los líquidos. Claro. Y entonces te puede dar opiniones de a lo que huele. En función, otra vez, Es de su base de impresionante. datos. Alberto, impresionante. proyectando esto al futuro, ¿es posible pensar que el científico sustituye al político en el mundo? Sí, a ver, les voy a platicar un tema de elecciones, ¿no? Pues están los MOS. Elecciones, pues es uno de ellos, ¿no? Bueno, Pero en las elecciones lo que estamos viendo es que, de hecho, una encuesta reciente que vino en la mañana en Estados Unidos hoy, 2 de cada 10 personas preferirían ser gobernados que tomara las por una decisiones inteligencia artificial. Sí. Entonces, eso te Porque no hay dice- emociones. Luego entonces no hay razonamiento. Bueno, ahí vamos. Está bien. Eso lo vamos a dejar a debate para que los que nos ven lo digan. Pero al final de cuentas, no hay empatía, no hay humanidad, que es distinto al razonamiento. Y eso lo que nos lleva es, si la gente dice, a ver, nos ha ido tan mal con los políticos, con los gobernantes, que ¿por qué no ponemos a alguien a que es el árbitro del partido? Y ese árbitro va a tener una serie de información que le permita al político tomar la mejor decisión en función del contexto, ¿no? Porque también esa parte no la va a tener. O sea, insisto, la humanidad le falta, la empatía le falta, y estas características humanas que tenemos no las va a tener todavía, va para largo. Pero la capacidad de tomar mejores decisiones las tiene. Pero en ese proceso está justamente. Sí, y va a llegar más bien, o sea, se prevé que el último nivel que ya GPT propone, que no estamos a un par de años de ello, ¿Qué es es? que ya una organización sea totalmente administrada por la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, ya no la necesito. Volviendo al tema del periodismo, yo les puedo compartir hoy, se está trabajando con un medio de comunicación que Sin reporteros. sí, o sea, sin editoriales, sin nada. Sin reporteros. ¿Qué tienes nada más? Lo que le tienes que enseñar es cuál es mi línea editorial, cuáles son los criterios que yo tengo que establecer, y todo lo que está haciendo es atrapa la información, como bien lo comentó José Manuel, Y tiene de filtros. toda la información, se filtra a través de estos criterios que se establecen como base, Y a partir de genera eso todas las genera la notas, información. las publica en el medio, genera los copies para redes, Las los distribuye, publica, las mete en redes sociales. el qué quedó vivo, qué va a quedar viva, todavía la mesa de redacción. Porque todavía hay cosas que tienen que ser supervisadas. No, y el reportero, o sea, digamos, hay cuestiones que percibe un reportero que no va a percibir una máquina, pues. Sí. Un gesto, una mirada, una Esa es la desaprobación, humanidad. eso no lo va a percibir una máquina. Hizo pues. una mueca cuando dijo que estaba a favor de eso, no. Pero, por ejemplo, ¿hacia dónde van? Otra tendencia en general de los Y la jerarquización es otra cosa, bueno, Sí. digamos, ciertamente jerarquiza, digamos, a partir de ciertos algoritmos. Pues ahí está el pues. SEO. Sí. Pero a ver, yo El a SEO los de Google, ustedes ahí está aquí ustedes son buscador. expertos en tema periodístico. Tú enséñale a una inteligencia artificial tus criterios. Tú, Javier, los tuyos, Jesús Sí, Manuel, los y tuyos. los va a repetir en todo lo que busque. Ya los tiene. Sí, O sea, pero nada va a sustituir a la observación, por ejemplo. No, Yo, digamos, no. yo puedo entrenar a un robot, decirle, a ver, quiero que esta nota así, la nota se arma así, esta estructura, pirámide invertida, Todo. este tipo de ventana, muy bien. Pero hay cosas que un reportero en la calle, en el evento, en el acto, percibe que no va a percibir una máquina. Sí. O no lo va a percibir Pero de sí la misma puedes manera. decirle a la Lo que IA, tienes que madrear a fulano de tal siempre que Sí, encuentres. sí, y lo va a sí, buscar. Esto lo va a Sí. hacer. Lo que escriba un reportero robotizado, una máquina, nunca va a ser más importante que lo que te leamos a ti. Por A ejemplo. ver, Pero en la práctica, sentido humano. en la práctica, en YouTube, en Face,
te detecta inmediatamente la música o los componentes que no tengas licencia para usar y Sí. automáticamente te los obstaculiza. Y los robots también En detectan cuando es Facebook, nota de inteligencia artificial. no, es que hay otra. Hay un apartado donde te dice que si el Que escribas, contenido que estás publicando lo pongas. ha intervenido alguna Sí. inteligencia artificial y tienes que decirle que sí o Ujú. decirle que no. Y entonces, si lo engañas, te frena la Y publicación. te quita la cuenta. Te quita la cuenta. En Facebook se detecta, por ejemplo, si tú mencionas Hitler, automáticamente la información no es publicada. Sí, sí. Es una condicionante que Sí, sí. pusieron en Meta. Son las normas de la comunidad. Y estas No, normas, no, esas no son de la comunidad, son las normas del dueño de la plataforma. por eso, de la comunidad que De estés la trabajando. plataforma, él está... Pero bueno, al final, a ver, lo que estamos viendo es, hagan de cuenta que estamos caminando. Pero al sobre- final eso se puede, digamos, burlar. O Sí, sea, sí, digamos, sí, lo mismo es ocurre con, digamos, con palabras o clave, conceptos concepto. que te censuran. Por ejemplo, en Meta. No se puede hablar de sexo, no se puede hablar de violencia. ¿Y qué lo haces? Pues uno lo sustituye. Sí, pero lo más relevante de esto en términos de lo que estamos viendo es, por ejemplo, el tema del periodismo, el tema es, sí está bien, pero el 80%, 90% del trabajo va a ser sustituido y el 10% que es la observación y demás se queda. Pero ya optimizaste el 90% del trabajo. ¿Qué va a pasar? ¿No? El otro tema, a ver, antes estudiaba idiomas, ¿no? Para poder ser políglota y que ya enseñaras o fueras traductor. Hoy esa carrera ya desapareció. ¿Por qué? Pues porque hoy le hablas al teléfono y le hablas uno a uno, te pones un audífono y ya conversas con una persona en otro idioma sin necesidad de un traductor. O sea, lo que estamos viendo es un cambio inédito, una velocidad Le que dictas no y le medimos. escribe todo y te Sí. corrige las faltas de ortografía. El reto es cómo empezamos a adaptarnos, primero como sociedad, y segundo, que es lo más importante, los gobiernos tienen que empezar a entender dónde están parados, pero ni los gobiernos acaban de entenderlo. Todos los que están usando en este momento, estamos trabajando en la inteligencia artificial, todos los días es descubrimiento. Tú dices, esto ya es lo máximo, ¿no? Y llega algo y te dice, ya ahora salió esta nueva innovación. En este año se prevé que antes de diciembre o principios de enero y febrero ya lancen la versión 5 de GPT, que trae ya esta versión de razonamiento, que es la que ganó o que tuvo 120 puntos en la prueba de inteligencia, ¿no? Ya cuando la saque, que ya la tienes en la versión de pago, ya puedes ver 4O o 4.1, OVNI, perdón, ya tienes una base de lo que va a suceder. Si tú ves a la base de ChatGPT 4, lo que dice es en memoria, yendo a la memoria, ¿no? O sea, te dicen, yendo a la memoria. Entonces, ¿qué está diciendo? Va a la memoria de lo que le has dado, a los datos que encuentra. Y lo que hace la nueva versión, la 4O, lo que te dice es pensando. Así lo dice, está pensando. Y lo que está haciendo es procesando la información en función de criterios que lo que bien dicen es, tampoco sabemos qué está atrás en el algoritmo, ¿no? O sea, quien lo programó no sabes qué está considerando. A ver, entonces interviene un ser humano en la programación. Sí, sí, o sea, en el origen. Pero lo que está sucediendo es que la inteligencia puede aprender cada vez más rápido. Vuelvo al tema. Si yo todos los días estoy escribiendo de neurociencia, de inteligencia artificial o de inteligencia social digital, lo que va a entender es que yo estoy buscando esa información y que cuando yo luego ya lo que me dice, acabo de encontrar el último artículo sobre inteligencia social digital y te lo da, yo le pregunté, no, me lo dio. Y otra capacidad que hoy tiene es que tú le puedes enseñar. En una versión que ahora ya está en Anthropic, te escribe un artículo y tú le señalas que quieres corregir. Y a diferencia de que normalmente le digas corrige la información, y también sale en GPT más bien, lo que le dices es, te abre una ventana y te dice, ¿por qué estás corrigiendo esto? Entonces yo le explico, es que estas palabras no las puedes usar porque me las va a banear el algoritmo. Y entonces en el siguiente contenido ya no viene. Yo estoy alimentando esta inteligencia artificial de mi conocimiento o de mis estructuras, O sea, lo estás educando. lo estoy educando, en función de mi propio cuadrado y mi propio sesgo. Pero todo lo que se está hablando en este momento es que hagan de cuenta, vamos caminando en la niebla. ¿A dónde va a parar? No lo sabemos, que esa es la gran preocupación de muchos, ¿no? Ahora, Alberto, ¿cómo reducir esta brecha, digamos, tecnológica entre una sociedad, una humanidad análoga y una sociedad, digamos, cada vez más tecnologizada? A ver, la parte importante es la educación, ¿no? O sea, quien siga
dando carreras de administración, contabilidad, o sea, las carreras que... Pero eso es en las universidades, pero en el kinder, en la primaria, las Digamos, el bueno, ciudadano son las- común y silvestre, ¿qué tendría que hacer? No, a ver, yo les diría Nuestros libros de texto no empezar pasarían no, la empezar a, prueba. digamos, yo lo hago con mis hijos, ¿no? O sea, mis hijos hoy, Sebastián de 9, lo que hago es, pues ya le enseñé a usar, tiene la inteligencia artificial de paga y le voy explicando cómo la va a usar, porque si no empieza a usarla, lo que va a suceder es que cuando él llegue a la secundaria, a la prepa, a la universidad, va a ser un analfabeta digital por no saber usar la inteligencia artificial. Como padres tenemos que asumir la responsabilidad, es decir, tenemos que enseñarla con una supervisión. Esa es una parte importante. Dos, digamos, la sociedad también, como nosotros, lo que tenemos que hacer es entenderla, y más que satanizarla, es entenderla y cómo opera. Pero el chavo que vende chicles acá en la esquina, No, pues ese eso no es- tiene ni O idea, digamos, ¿no? el adulto mayor de El 60 años o analfabeta más, ya- ¿qué bueno, tendría esos- que hacer? Pero esos no son riesgo, los chavitos que Usarla, andan a ver. en el campo, la gente que está Ujú. cuidando Por eso, gallinas, a ver, los a ver, borreguitos eso ha pasado ahí, en todas las soñando en ser revoluciones. Benito Juárez. Seguirán ahí. Esto va a ensanchar va a No, ensanchar no, la la brecha diferencia se va, entre ricos sí, y pobres, por va a aumentarla. supuesto. El que domine la inteligencia artificial y sus algoritmos, dominará el poder económico, político y social. Ahí Es está una la realidad. cabeza de la nota. Esa es una realidad. ¿Sí? Si tú no estás metido en eso, vas a estar metido. Hay una serie, no me acuerdo si es en Netflix o en Prime, donde se llama El Muro. Y el mundo está dividido entre los que conocen tecnología y los que no conocen tecnología. A ver, ¿es una realidad? Sí. ¿Sucede hoy? Sí. Quien no usa la tecnología de todas maneras está en una brecha. Lo que bien comentas va a Bueno, como el ampliarla. que tiene celular y el que no tiene. Pero hoy cada vez, digamos, se ha democratizado el uso del celular. Hoy vas a comunidades muy lejanas y tienen un celular y tienen conexión a WhatsApp, a Facebook y demás. Ya el porcentaje va siendo mayor, pero solo es tener el celular, no, es aprender a usarlo Sí. y aprender cómo lo utilizas para la tecnología. Oye, hay otro dato que salió publicado, no sé si Noal es uno de los que lo pone, pero el comer con alguien que no existe, Mm. el sentarte a tomar un café con alguien que no existe, el platicar con alguien que no existe, porque tanto tiempo metidos en la pantalla, ahorita te puedes voltear y vas a ver a la gente con su pantalla y supuestamente están escuchando lo que estamos diciendo, pero realmente están en otra conversación. ¿Esto qué? ¿Desplazaremos al otro? Vivimos ya en una sociedad muda. Una No, sociedad... pero desplazar al otro, Sí, eso el es. concepto de la otredad. Sí. Lacan, digo, Sí. uno ha Te estudiado. complemento la pregunta, Chucho, Sí, sí. y te pido Vale, tu, vale. tu reflexión. Al ser humano, la máquina no lo va a matar, no lo va a anular. Los gobiernos tendrán que pensar en cómo reasignar funciones a los desplazados. ¿A dónde los mandarán? O sea, va a haber millones de millones en el mundo. O sea, pavimentar calles, No, tapar baches. es que a ver, también yo les voy a decir algo que es una hipótesis personal. Cuando nos definimos por lo que somos en el trabajo, yo soy Alberto Rentería, creo hacker, me dedico a campañas y no sé hacer nada más, pues me estoy definiendo por mi relación con el trabajo. Pero ¿qué pasa si a mí me dice, oye, te voy a dar un salario universal? ¿Qué harías? Pues me voy a condición, voy a hacer ejercicio, voy a hacer deportes, voy a leer y voy a divertirme. ¿Aceptarías un reto? Sí. A ver, ¿qué pasa? ¿Ya qué? Con toda la información que hay del gabinete del No es de risa, es en serio. Va a salir reprobado. No, o sea, no se rían, chica. Es que no se requiere inteligencia artificial No, para eso. yo quisiera que la inteligencia artificial investigara y me dijera cuáles son las aptitudes y si se puede pronosticar el desempeño del próximo gabinete de Puebla, porque da lo mismo, como decía el tango de José Santos Discépolo, paren al mundo que me quiero bajar, da lo mismo hoy ser cura que ser ladrón. Digo, no por el gabinete, pero el tango dice esas palabras. Claro. O sea, es una comparación entre el deber ser y el no deber ser. ¿Cuáles son las características que descubre la inteligencia artificial para que una señorita que fue vista como óptima para turismo ahora sea óptima para dirigir caminos y puentes y no sé qué tantas cosas? Y como una campeona de karate que tiene toda la disponibilidad Ahora va a ser la directora, la vaya a secretaria ser de la turismo. titular de turismo. Por Claro. ponerte un ejemplo nada Claro, más. claro. Es posible, no se estén riendo, por favor, que esto es muy serio. Esto es de academia.
¿Es posible hacer una investigación a través de la inteligencia artificial sobre esta posibilidad de cómo va a funcionar un gobierno? A ver, es posible primero, ¿Cuánto nos costaría? no sé cuánto nos Y el costaría. Rodolfo En trae dinero general, ahorita. en general, lo que es posible técnicamente es definir qué quieres de obtener, digamos, a lo largo de 6 años de un gobierno, cualquier gobierno, federal, Sí, pero con la estatal, información que municipal. pueda recabar la inteligencia artificial de cada uno de los Pero funcionarios que van más, a es que trabajar, el problema es que ¿cómo lo estás, proyecta? Se a puede hacer ver, prospectiva. el problema es que estás prospectando una persona y no tienes que prospectar una persona. Lo que tienes que prospectar es qué resultado quieres del gobierno. Y a partir de este resultado de A ver, te gobierno, la pongo más fácil. oh, Te estoy canción. dando elementos para que lo hagas. No. La promesa de campaña del candidato ganador, gobernador electo, y las personalidades y el nivel de inteligencia y de conocimiento de las áreas del gabinete que nombra. ¿Hay Sí, alguna sí, digamos, empatía en eso? Puede cruzando, cruzar digamos, y la decir, propuesta programática con los funcionarios. exactamente. Sí, Puedes, claro, sí puedes se puede. hacerlo, o sea, puedes programar cuál es este objetivo que se planteó y a partir de ese objetivo evaluar las competencias. Pero ojo, también es importante decirlo, es lo mismo en cualquier gabinete. ¿Cuál es No, el en gran este, reto? pues, ¿para qué nos No, en metemos cualquier con otros? gabinete, cabrón. El reto es, al final de cuentas, lo que tienes que entender es que las personas tienen la capacidad de generar cosas que, si estás en base a tu objetivo, cumplirlas o no, van a ser evaluados. Y si van a cumplir, y lo ha dicho, si no cumplen esa evaluación, habrá cambios. Pues Habrá, hay quien ese es todavía el no toma reto. posesión y ya lo cambiaron. Son parte del juego. Pero al O sea, final, no aceptas el reto, no, ya, no, al punto. final lo que veo, no, porque al final es, a ver, es una trampa, dice un amigo. Lo que haces es, sí se puede. ¿Y qué haces? Tengo un objetivo de gobierno, planteo cuáles son las competencias y a partir de esas competencias, pero tienes que empezar de una parte supra, no de una parte de abajo. Si empiezas de abajo, no vas a saber si vas a llegar a esto. Tienes que establecer a dónde quieres llegar. Que, por ejemplo, un poco lo que en esta encuesta que hacían de que 2 de cada 10 personas sí prefieren inteligencia artificial, pues el gran reto es primero qué quieren. ¿Qué quieres? Yo quiero prosperidad, quiero bienestar, quiero estar bien. Una vez que tienes claridad en los indicadores, tú puedes establecer cuáles son los perfiles y entonces alinearlos. Pero si lo haces al revés, va a ser muy complicado. A ver, Pero es entonces con el posible. gabinete que está nombrando Trump, un señor antivacunas, responsable de salud. Un encargado de educación que está en contra de los sistemas educativos de los Estados Unidos. El empresario Musk, encargado de la supervisión de la funcionalidad de los gobiernos. O sea, ¿se puede sacar una conclusión de esto? Puedes tener, otra vez, puedes tener en función de esas competencias cada quien de lo que es capaz o no y de lo que puede llegar a ser o no. Pero si me dices, tiene que ser en función de un objetivo de gobierno, tendrías que tener primero claro ese objetivo de gobierno y cómo cada persona aporta ese objetivo. Otro ejemplo, ya que no le entras a canción. ninguno. ¿Me podría decir la inteligencia artificial qué número de la lotería comprar para No. el gordo de Navidad? Te va a dar, Con base en la historia de puede dar todos los una probabilidad resultados, me puede dar una más cercana que probabilidad. la que tú mismo hagas solito. Pero eso no va a significar que te dé el premio gordo. Te va a dar una posibilidad. Porque ahí viene la otra parte. La humanidad tiene la capacidad de volverse a autoaprender y a cambiar. El quien soy hoy no es quien fui hace años. Y esa capacidad de evolución que cada uno de nosotros tenemos, la inteligencia artificial no puede preverla o puede hacer una predicción de si yo cambié hace 3 años, hace 7 años, hace una vez, puedes decir sí puede cambiar. Si no he cambiado, te puedo decir no vas a cambiar. Pero ahí es donde viene mi deseo, la parte que es humana. Puedo haber no cambiado durante 10 años y hoy deseo hacerlo y me impulsa eso y lo hago, pues cambié. Y puedo vencer, decir, pues tu predicción está mal. O sea, esa es la parte que la inteligencia artificial no tiene. El deseo, la empatía, ¿no? Estas corazonadas que les hablamos, ¿no? Eso no lo tiene. Lo que él es 1 más 1 es 2 y en hechos y datos, en eso toma las decisiones. ¿Nos podría decir la inteligencia artificial quién mató a Kennedy? Si su base de información te puede dar, pues, Si le dieran el acceso sí, a las carpetas de te investigación. puede decir probablemente. O si Aburto realmente actuó solo y mató a Colosio. No sé si han visto, hay una serie que hoy se llama Debs, véanla si no, Sí. en Disney, Debs, ¿no? Sí. Y lo que hace es esto, es decir, trata de buscar en la historia, Sí. y la primera imagen que ves en la serie es la imagen de Cristo crucificado. Ujú. Y lo que están tratando de indagar es
qué dice y si lo que dice es real Sí. con los hechos y narrativas históricas. Ujú. Porque también en el libro de Nexus de Yuval lo dice, el relato hace que del origen a donde lo leemos nosotros y la interpretación nuestra, todo cambie. ¿Qué hace la inteligencia artificial? Pues se basa en todos los datos. Si tú a la inteligencia artificial le dices, oye, ¿cuál es la verdadera Biblia? Pues te va a decir que seguramente es la primera que se escribió, pero eso no significa que sea la verdadera Biblia que ha interpretado judíos, cristianos y demás. Eso es la parte de humanidad que todavía no alcanzamos ni va a tener. La inteligencia tiene hechos, datos, tools, ¿no? Criterio y emociones todavía no tiene la máquina. ¿Tendrá? Emociones. ¿La llegará a Y tener? trabaja con la información disponible. Claro. Eso. Si no tiene esa información, pues no va a llegar a ninguna conclusión. Ojo, ya creó O sea, vacunas Ujú. con información disponible, pero creando... A ver, o sea, ese es el pensando- lado positivo de la inteligencia Sí, artificial. por eso les digo, es decir, hay los tres grandes niveles. El optimismo puro, Sí. ¿entiendes, no? O sea, podría En llegarse el a medio- descubrir las causas del cáncer y cómo curarlo. a Ya través se de está, la esa es inteligencia. la parte, por ejemplo, tú hoy es muy fácil que te diagnostiquen cáncer en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque lo que hizo el sistema de salud de Estados Unidos es recopiló Toda la toda la información. información Y de esa información la años. están metiendo a los celulares. En una aplicación de En celular. Estados Unidos tienes tres grandes cosas en el tema de salud. Una, lo que se dieron cuenta es que, primero, administrar los datos era importante. Después, le enseñaron a la inteligencia artificial, es decir, tú hoy pones tu radiografía y te dice, tienes cáncer y es similar a este tipo y tienes esto Ujú. y este es el resultado. Volviendo al tema de la sociedad muda, que no quiere hablar, ¿no? Es decir, estas partes de las personas. Hoy en Estados Unidos hay acompañantes digitales. Tú hablas con ellos. Porque son personas de la tercera edad que nadie habla con ellos, que esa es otra bronca. Es decir, ya te refleja un problema de la sociedad más fuerte. Pero oye, pues me conecto a la computadora o me No, conecto al celular. forma parte en algunos estados de los programas de asistencia social para los desamparados y los Porque al final platicas con poner alguien. a platicar ¿no? con ellos. O sea, pero eso tiene que ver con cómo la sociedad está transformándose. Esta sociedad muda con la que vivimos hoy es los que no quieren hablar, los que están conectados a los celulares, porque al final de cuentas no encuentran de qué platicar, ¿no? Y esto, como bien lo decía Manuel, Y la el parte de léxico se conversar, va acabando. sí, sin duda. El lenguaje, la cantidad de palabras que A maneja ver, se va hay acortando. una hipótesis también, decir, a ver, si yo uso menos el cerebro, ¿no? Y eso es decir, Ujú. cuando No lo yo uso el ejercitas. cerebro no lo ejercitas. Si yo no lo ejercito y yo uso la inteligencia artificial para resolver todo, entonces no estoy pensando. Ujú. Entonces, una de las teorías dice, pues, te vas a acabar mentalmente, es decir, no vas Sí, a el crecer músculo del cerebro se va a hacer chico. Exactamente. Entonces, Ujú. al final de cuentas dices, bueno, las neuronas o se quedan en las que tienes, ¿no? Ujú. No piensas, no razonas. Y ahí viene el otro reto, Sí. es decir, ok, si me va a resolver, si yo como contador, voy a poner un ejemplo, así como contador lo que hago es meto todas las leyes, ¿no? Meto toda la información y le digo, aquí está mi contabilidad y de todos mis clientes, voy a tener más tiempo para mí. Descúbreme Ujú, qué ujú. hice mal. Te lo descubre, te hace la declaración y demás, y ok, pues ya tengo tiempo libre. Pero ¿y El los problema es- factureros? Pues, también van a ser hasta con inteligencia más rápidos y eficientes. Pero el problema es que no sabemos qué hacer con sociedad con el tiempo libre. Ese es el problema. El miedo, alguien me dice, Entonces el futuro está en el manejo del tiempo libre. y en cómo como humanidad aprendamos a ¿Y usar qué la dice la tecnología para inteligencia eso. Ahí artificial vamos, sobre el cara. manejo del tiempo libre? ¿Cómo? No, es que esa parte de la inteligencia no te la va a decir. O sea, si todo quieres que te la resuelva una La inteligencia casa del artificial, abuelo, la casa del adolescente, la casa de la No. mujer. al final si yo no sé hacer con el tiempo otra vez, me autodefino por lo que soy. Soy grow hacker. Y esa es mi vida. No, cabrón, yo tengo otra vida. Soy padre, me gusta hacer ejercicio, me gusta platicar, me gusta comer bien, me gusta conocer. Y siempre me estoy quejando de que eso no lo hago. Ahora resulta que llega algo, una inteligencia, una tecnología Que que me te va a permite permitir. hacer eso, y entonces el miedo es, no, pero espérame, yo soy eso. El problema es ese. Porque al final pues ya voy a tener tiempo para jugar, siempre nos quedamos, no puedo hacer ejercicio, ¿no? Ya lo puedes hacer. Va a haber un asistente, que no es una persona, que te va a ayudar a hacer más eficiente el trabajo. ¿Qué vas a hacer con el 80% del tiempo que tienes? No sabemos qué hacer con ese tiempo. ¿Por qué? Porque hemos estado encadenados a ese modo. Eso asusta a los gobiernos, va a asustar a los gobernantes y a los científicos también. Pues Oye, más que hay un asustarlos, tiene que aparato- preparar, ¿no? O sea, una parte importante es que tiene que prepararlos. Y vuelvo al tema, es decir, los gobernantes, los científicos entienden muy claro cómo pueden aprovechar la inteligencia artificial Algunos, para los algunos, distintos. Bueno, algunos. En su mayoría, En digamos, ¿no? Palenque ya se instaló, ¿no? Pero el otro entonces, los gobernantes, el problema es que
tienes que aprender a que esto tienen que asumir ellos competencias, aprenderlas. No que tus asesores te digan. No, Tus- no, no, tus no, asesores, sino aprender, tus- sí. tus asesores te pueden decir, en general, en cualquier tema, pueden decir muchas cosas, pero tú tienes que empezar a dominarlas. Si tú quieres ser un líder político, la mejor recomendación es Ahí empieza a está entender Claudia esa Sheinbaum, parte. es el mejor ejemplo. O sea, es una científica Claro. que conoce. Claro. Y lo que sabe es, ya más allá de política, es conoce a fondo cómo funciona, porque el que tiene tecnología es un tipo que le sabe la tecnología, ¿no? Entonces, no asustarnos, por el tema es más bien empezar a pensar cómo puedo Acostumbrarnos mejorar. a convivir con la inteligencia artificial. Totalmente. Te Ser la quiero parte de citar el nuestra vida. ejemplo de un aparato que compré yo hace como 3 o 4 años que se llama Thermomix, es un robot de cocina. Es una licuadora inteligente, vamos a decirlo así. Y tiene su pantalla, te conectas con internet a la central, a lo que quieras, y le dices, quiero hacer puré, quiero hacer gazpacho, quiero hacer lo que se te ocurra, pasta. Sí, sí. Y entonces te dice, sí, la receta es esta. Entonces vas, coges tus cosas, los huevos, la harina, la sal, etcétera, el aceite, lo que te pide, y empiezas a colocarlo dentro del vaso. Y te va diciendo, faltan 10 gramos. Para cumplir con los requisitos de la receta, le pones los 10 gramos. Siguiente paso. Le pones lo que te está pidiendo. Siguiente paso. Todo te lo va pesando. La tapas y te entrega una bola de masa. Y ya va a quedar en la pasta. Pero eso es automatización. Lo que la máquina pero no va a hacer. tiene las recetas, o sea, se conecta, Pero eso es- se actualiza Es que ese es el gran constantemente tema, es para decir, ponerte sí. al último lo que quieres Oye, hacer, man. pero lo que la máquina nunca va a hacer es. No, No, todavía no. Bueno, ya, No, ya Cinco minutos ese empezó. es el sazón. Sí, Ese es el sazón, pero el sazón. hacer la masa, o sea, para un panadero hacer una masa, pues son las recetas de Pero es la que familia, o sea, esa- son tantos gramos de esto, la levadura, etcétera, y cada quien tiene su receta y saca Sí, su pan. O sea, sí. eso es lo que sucede con las pastas. Pero esa parte es automatizar. Es decir, él sabe, o esta tecnología sabe que debe meterse tantos gramos, tantos gramos, tantos gramos. No piensa cómo hacer una pasta nueva. O sea, no le puedes decir, haz una pasta No, nueva. Crea no, un hace platillo la nuevo. base para hacer una pasta. Ya de ti depende Ahí viene, eso lo es que vas a hacer así con es. esa pasta. Automatizaste y la parte humana es ¿qué creo con eso? Eso es automatizar. Pero si fuera que tuviera inteligencia artificial, tú le puedes decir, haz una pasta y le dices lo que quieres crear y que ella lo hiciera. Eso todavía no llegamos. ¿O Yo no? Hay creo que algunos sí. equipos, hay algunos Yo equipos creo que que sí. sí. La Thermomix todavía no, pero hay algunos equipos que sí. Pero ese es también uno de los grandes retos. Es decir, todo el mundo está confundiendo automatizar con inteligencia artificial. Y entonces en el mercado llegan y dicen, yo te vendo inteligencia artificial. No, pero también es una automatización de tus procesos, de tu negocio, de tu gobierno, de lo que quieras. Es una gran diferencia. El que tengas una inteligencia artificial implica que le enseñes, otra vez, que modeles o enseñes a un modelo de aprendizaje a hacer lo que tú quieras. Como un niño, le enseñes a hablar. Implica un proceso, no se da de la noche a la mañana y no vas a tener algo operando. Hoy, la inteligencia artificial también, uno de los grandes retos es usar los modelos que ya están. Es decir, no vas a tener la capacidad que tiene Gemini, Anthropic, Llama o el mismo GPT, ChatGPT, de la capacidad de cómputo que tienen. Si quieres empezar de cero, el problema es que vas a empezar y necesitas capacidad de cómputo. Que ese es el otro gran tema de la inteligencia artificial. Los que dominen van a ser los que tengan esta capacidad de cómputo. Por eso, o sea, que Elon Musk esté en el gabinete, en el área de empresas, lo que va a hacer es va a revolucionar. Y Grow, que es la inteligencia de X, pues lo que va a hacer es meterla al gobierno. O sea, va a ser interesante ver cómo opera ese gobierno estando alguien con la capacidad tecnológica y el poderío de un tercero, o sea, un empresario que tiene grandes clústeres de capacidad de cómputo metidas al gobierno. O lo moderniza y lo actualiza, que creo que es una de las grandes apuestas. Terminar con la burocracia. Exactamente. Y eso es lo que me parece que compró Trump desde un principio. Es decir, lograr esa parte, ¿no? Oye, Alberto, yo te quiero cambiar el tema. Venga. ¿Qué pasó con Ángela, Ahí el vamos. chatbot del ayuntamiento? O sea, se anunció con mucho, digamos, con mucho éxito y de momento dejó de funcionar.
A ver, es un poco dos grandes cosas. No me gusta ventilar temas de empresa en esa parte, por un acuerdo que tengo, pero lo que les puedo decir es, no es todo lo que se dice, ni todo lo que no se dice. No costó lo que se dijo. ¿Cuánto Y costó? alrededor de casi una mitad de lo que se escribió, ¿Qué estamos hablando de cuánto? casi 6 millones. 6 millones. Exactamente. Y el gran problema fue el paradigma, ¿no? Es decir, en general también, y aquí sí, quienes empezaron a hablar de Ángela hablaron del desconocimiento, ¿no? Es decir, es que es un bot, ¿no? Un IBR, pero no entendieron que era un proceso y se anunció, cuando se anuncia se dice, hay un proceso de aprendizaje que lleva tanto tiempo, se anunciaron las fases, se dijeron las fases, pero todo el mundo se quedó en la parte donde quiso escuchar. Y entonces, ante la polarización de un tema, pues se dejó de ver un beneficio. Y eso es lo que pasa cuando en la política pública tú no acabas de entender lo que está sucediendo. Y cuando también desde afuera hablas sin conocimiento. O sea, si alguien va a criticar algo, desde la parte periodística tienes que ser especialista en el tema o tener alguien que te diga si esto es o no. Sí, pero no hay especialistas en esos temas en el periodismo. No, o hay, preguntar, decir, oye, hay socios esto... periodistas de empresas que se dedican a eso, Claro. que es diferente. Entonces, al final, yo te diría, es una falta de entendimiento tanto de quien juzgó mediáticamente, como también un proceso de gobernanza que fue malentendido, ¿no? Oye, O sea, ¿el ayuntamiento no entendió tampoco? Personas, ¿no? O sea, más que a ver, fue el pleito de la sucesión, o sea, hay Bueno, no, es que políticos. entiendo que eso, todavía siguió una transición, digamos, de Eduardo a Ellos tienen Adán, digamos, todavía siguió, la tecnología la tiene el ayuntamiento. Se la llevan. O sea, la tecnología la tiene el ayuntamiento. O sea, lo van a pero ¿por qué poner- desapareció? Lo van a poner en el Ahí pan ya son nacional ahorita. es decir, digamos, yo te puedo decir lo que sí se hizo. Ujú. Suponer sobre lo que se dejó de hacer. Sí. O sea, fue una decisión del ayuntamiento, no una decisión del, No, no. digamos, del Así es, empresario. así es. Oye, ya casi para terminar, la llegada de Trump con Elon Musk a un lado trajo en consecuencia que muchos periódicos renunciaran o cancelaran su cuenta en X. Ah, claro. Blue Y Sky. en el primer día o segundo día, más de 1 millón de usuarios, no sé cuántos usuarios tenga X, pero más o menos 1 millón se retiró, entre otros conocidos Periodistas, líderes de sí, opinión, sí, así es. periodistas, artistas, etcétera. Se integraron a la red de Javier Gutiérrez, que también es con X, pero como Javier no tiene Twitter, pues por eso. Y empezó a crecer el Blue Sky. ¿Es correcto? ¿Qué ventajas tiene Blue Sky y qué tan posible es que Blue Sky o Threads, que es la otra red que lleva Meta, que desplacen a X? Yo lo sigo viendo difícil, es decir, sigue siendo una red por excelencia de debate, el Círculo Rojo, y lo que ha sucedido es que tanto Threads como Blue Sky se van a convertir en redes para los que no están tan politizados, ¿no? Sí, se va a quedar el Círculo Rojo en X, En ¿no? X. Ahí se va a quedar. Y se va a quedar la polarización ahí. Si quieres enterarte de otro tipo de cosas, vas a irte a redes más soft, como son Blue Sky o Threads, ¿no? X, a ver, el gran miedo que se tiene es pues, cómo van a usar los datos, ¿no? Es decir, no es lo mismo Pero los que otros seas... también los usan, ¿no? Sí, pero no es lo mismo que seas un empresario, que estás desde afuera apoyando una campaña, a que seas parte del gabinete Y que tengas para- información y que privilegiada. y que tengas todos esos datos. Para, Pues información para darte privilegiada, de pues, alta sí, en sí. X es muy simple, con tu correo electrónico pusas tu nombre que quieres en el avatar, tu clave y se acabó, y si quieres verificar, pues pagas. Sí, Pero en Blue Sky no. claro. En Blue Sky tienes que responder a un cuestionario, meterte en el cuestionario, responder, ir señalando una serie de cosas. Y entonces Blue Sky es la que te maneja, a dónde quiere que Y te tú dice- te relaciones. y No es tan simple. Por eso, o sea, vivimos en burbujas, ¿no? Ujú. Es decir, todas las redes nos encierran en una burbuja. Yo puedo tener 1,000, 100,000 amigos, 100,000 seguidores. El problema es que solo me van a leer 1%, 2%, 3% de los que me siguen. ¿Por qué? Porque el algoritmo tiene esta limitación. Es decir, pues, al final, ¿yo por qué plataforma te voy a hacer que todos te vean? ¿No? Lo que quieren es que les pagues para que todos te vean. El 18, por ejemplo, recientemente, la publicidad acaba de subir el 18% en Meta del año anterior. Es decir,
paga 18% más. ¿Por qué? Porque ya tienes, para alcanzar a la audiencia que tienes que tener, o que quieres tener, vas a tener que pagar, ¿no? Y eso, pues es el negocio. Sí. Al final, esa parte lo que está haciendo es, quiero ver solamente noticias falsas, pues el algoritmo Está bien. te va a dar noticias falsas. Finalmente, ¿cuánto nos costaría una fábrica de bots para que el programa lo viera más gente? Una buena lana. Automatizada para que ponga comentarios positivos. Ay, no. No, a ver, creo que el reto que enfrentamos es, vivimos en una época en la que todo está cambiando y el que mejor se adapte a este cambio, y el mejor lo entienda y mejor lo entienda a profundidad, va a tener una ventaja competitiva y comparativa. Quien no se va a quedar rezagado. Los gobiernos, las empresas, las personas tienen un gran reto, que es dejar de ser productos terminados para aprender todos los días nuevamente. Porque aquí vas a tener que aprender todos los días. Lo que hoy funciona, mañana no funciona. Y eso va a implicar que todos cambiemos, ¿no? Está bien. ¿Algo más? Nada, pues muchas Muchas gracias, gracias, Alberto. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias a ustedes. Muy interesante Beto la Rentería, plática, muchas la conversación. Gracias. A ver si la repetimos, pero ya con el gabinete armado. Ya con el ejercicio. Ya con- Oh, pues yo quiero nota roja, ya me gustó. No. Ya soy Ruiz. A perder contrato, ¿qué pasó? Ya soy Ruiz. Si no tengo contrato. Te estoy diciendo. Ah,